Y vamos a darle la bienvenida el día de hoy a nuestro hermano César Mendoza, que va a compartir la palabra. Así es que vamos a darle un aplauso fuerte para que pase. Dios le bendiga, hermano. Espero haya pasado una feliz Navidad, que se la haya pasado muy bien. Dicen que febrero es el mes del amor y de la amistad, pero yo pienso que es diciembre. ¿Usted qué piensa? Se derrocha mucho amor, hay abrazos, convivimos, recordamos el nacimiento del Salvador, aquel que dio su vida en la cruz por cada uno de nosotros y lo hizo por amor. Febrero es el mes del amor, ¿verdad? Cuando se regalan rosas, chocolatitos y cositas así, que no tiene nada de malo. Es bueno, está muy bien. Hay quienes acostumbran a hacer eso. Yo a mi esposa nada más le regalé una rosa cuando éramos novios, pero Dios me regaló una rosa a mí porque ella se llama Rosa. Entonces, cuando Dios dio su vida en la cruz, lo hizo por amor, y es un amor incondicional, es un amor verdadero, es un amor que no tiene comparación. Y para eso el título de la prédica se llama, ¿cómo se llama? Una gran historia de amor, ¿sí? Y para eso quiero que me acompañe al libro de Oseas. Yo lo traigo en la versión del lenguaje actual. Pero antes de entrar en contacto con el libro, me gustaría como introducción hablarle un poquito acerca de Oseas. ¿Quién era Oseas? ¿De dónde era Oseas? ¿Cómo era Oseas? ¿Sí? Dice, a Oseas lo conocemos principalmente por lo que escribió y por la manera en que lo expresó. Aunque sabemos que era del reino del norte, también llamado Efraín, no estamos seguros dónde nació ni a qué se dedicaba. No obstante, podemos decir que fue un hombre con mucha capacidad para escribir poesía y que tenía un corazón muy tierno. En ese sentido se le compara con el profeta Jeremías del Antiguo Testamento y con el evangelista Juan del Nuevo Testamento. Ellos eran dos hombres con un corazón muy tierno. Ellos podían escuchar la voz de Dios, y aparte que escuchaban la voz de Dios, eran obedientes, muy obedientes. También podemos suponer que Oseas venía de una familia de buena posición. Además, se caracterizaba por su conocimiento amplio de lo que estaba pasando a nivel internacional. Él sabía cómo se encontraba el mundo en ese momento. Él sabía cómo la gente se apartaba de Dios y le preocupaba mucho. Por eso Dios lo eligió para que él lo pudiera entender y él pudiera transmitir el mensaje a nosotros. Donde dice, a diferencia de Amos, Oseas le predica a su propia gente. Yo estaba rodeado de gente cristiana y recibí la palabra por parte de otra persona cuando mi misma familia me compartía a mí. Sí, fue el hermano Arturo Morán, que una vez llegó a mi trabajo y me compartió de Cristo. Me dijo él, dice, ¿te gustaría conocer de Cristo? Y yo le dije, pues es lo que estoy esperando. Le digo, estoy hambriento de la palabra. Y fue algo muy accidentado. Yo lo acepté pronto, pero dicen que Dios a veces llega temprano y a veces no llega tarde, pero nunca llega tarde, perdón. Entonces yo acepté el evangelio y acepté a Cristo en mi corazón y estuve 7 años viniendo yo solo aquí. No culpo a mi esposa, ¿verdad? Yo tal vez hubiera hecho lo mismo o tal vez peor, pero ella tardó un poquito para aceptar de Cristo. Y es curioso porque manejé números. Yo estuve 7 años aquí en la congregación solo. 7 es número de Dios. Entonces, en una ocasión yo estaba en la casa y esperé que se subiera mi esposa a la planta alta y mis hijos también.
Y dije, yo voy a platicar con Dios ahorita, porque yo tengo tiempo haciéndole una petición y yo quiero que Dios me responda. Yo le decía, Señor, haber decidido seguirte a ti, tal vez es lo único correcto que he hecho en mi vida, tomar la decisión de seguirte, Padre. Le digo, y ahora mi esposa no me quiere seguir, más bien como que se quiere alejar de mí. Le digo, y a mis hijos no me los suelta. Son mis hijos solamente cuando están enfermos, pero cuando están bien ella los llevaba al catecismo y a la primera comunión y todo eso. Y yo le dije, Señor, escudriña mi corazón. Le dije, quiero que entres. Y esta petición que yo te estoy haciendo, mi sueño era que ahí estuviéramos, siempre nos sentábamos ahí. Le digo, que estuviéramos ahí los cuatro, levantando nuestras manos a una sola voz, alabándote a ti, Señor. Y gloria a Dios, eso se me concedió. Lo llegué a ver ahí. Yo cuando le hice la petición a Dios y que le dije, escudriña mi corazón, yo fui a la palabra. El Señor me llevó al versículo donde dice que no hay padre malo que si su hijo le pide un pan le vaya a dar una piedra, o que si le pide un pez le vaya a dar una serpiente. Y yo le dije, mucho menos tú, Señor. Y sabes que yo te lo estoy pidiendo de verdad. Entonces yo hice un escrito, porque está como muy poético. Yo me di cuenta mucho tiempo después que volví a encontrar ese escrito, que sí lo había escrito yo, porque conocí mi letra, no escribo bonito. Y ahí estaba, dije, sí fui yo. Pero cuando lo leí me quedé impresionado, dije, yo escribí esto, pero ¿cómo? Entonces chequé el tiempo en que mi esposa y mis hijos se convirtieron y pasaron 9 meses. Es lo que tarda una mujer en dar a luz. Dije número 7 y número 9, pero gloria a Dios, aquí están ellos ya. Entonces, dice aquí, a diferencia de Amos, Oseas le predica a su propia gente, es decir, al reino del norte, también llamado Efraín, ya que lo conoce muy bien. La capital del reino del norte era Samaria. Esta ciudad se había enriquecido mucho y la gente vivía allí. La gente que vivía allí se había vuelto muy orgullosa. Cuidado. Cuando somos prósperos, porque Dios nos levanta, Él mismo nos levanta, y luego hacernos orgullosos, pero es muy fácil, ¿eh? Yo puedo decir, a mí no me pasa, pero es muy probable que sí me pase y a lo mejor hasta peor. ¿Sí? Dice, cuando es muy difícil establecer con exactitud cuándo Oseas llevó a cabo su ministerio de predicación de la palabra de Dios. De acuerdo al primer versículo, podemos ubicarlo dentro del reinado de Jeroboam II, por lo que había empezado a predicar alrededor del año 753 a.C., y como no menciona la derrota y destrucción de Samaria, su ministerio se calcula que habría terminado antes del año 722 o 721 a.C. Esto significa que Oseas habrá proclamado la palabra de Dios durante unos 30 años. Dice, a Oseas le preocupaba mucho el hecho de que el pueblo no vivía de acuerdo a lo que Dios mandaba. Oseas le decía una y otra vez al pueblo que su desobediencia se debía a que no conocían a Dios. Oseas no se refería solamente a la cuestión de saber algo acerca de Dios, sino que apuntaba más a la necesidad de amarlo y obedecerlo. ¿Está de acuerdo, hermano? Amarlo y obedecerlo, aparte de saber cosas de él, o sea, de su palabra. Dice, además le decía a los israelitas que eran muy desagradecidos. Dios los había liberado de la esclavitud y los había bendecido muchísimo. Sin embargo, el pueblo se olvidaba de todo esto y prefería adorar a otros dioses. Cuando pensamos en adorar a otros dioses, pensamos en imágenes así muy ligeramente, ¿no? Es un ídolo, una figura de madera o de metal, pero es verdadero adulterio, es verdadera fornicación. Si conocemos un matrimonio y sabemos que uno de ellos está fallando, luego nos fijamos y decimos qué espantoso, qué feo. ¿Y a poco fornicar contra Dios no es feo? Estamos fornicando contra lo más grande, contra aquel que dio su vida en la cruz y lo hizo por amor. ¿Sí? Dice aquí enseguida, perdón.
Dice, Oseas fue el profeta que más entendió el sufrimiento de Dios, pues tuvo que casarse con una prostituta que le fue infiel, lo abandonó. Esta exigencia tan difícil y tan triste lo llevó a entender cómo se siente Dios cuando la gente lo rechaza y no lo ama. De esa manera, Oseas sintió la misma compasión que sentía Dios por el pueblo de Israel. ¿Se imagina, hermano? Dios estaba buscando a alguien que lo pudiera entender, alguien que sintiera lo mismo, que sintiera ese mismo dolor, para que nos lo pudiera transmitir a nosotros. Dios habla de una manera única. Lo mismo lo hace a través de una zarza ardiendo. Lo mismo lo hace en los sueños, como lo hizo con José. Puede utilizar un animalito, puede utilizar un burro para hablarnos a nosotros también. Yo quisiera hacer una pregunta, sin ofender ni dar carrilla a nadie. Hay una alabanza que comienza y luego dice, ¿cuántos guerreros hay aquí esta noche? Yo le voy a preguntar, ¿cuántos solteros hay aquí esta tarde? No me responda, no me responda. Pero ¿qué harías tú, así como soltero y teniendo el deseo de casarte, si de pronto Dios te dijera, hey, quiero que te cases? Tal vez te emocionarías. Tal vez dirías, es la de Dios para mí porque Él es el que me lo está diciendo. Y es la mujer correcta, y sí, tendrías razón, porque sí sería la mujer correcta si Dios es el que te lo pide y Dios es el que te dice. Y le quisiera hacer una pregunta, pero no me la conteste, solamente guárdela en su corazón. ¿Le ha mandado Dios a hacer alguna cosa en alguna ocasión y que usted no la haya hecho? No me responda. ¿Ha puesto algo más en alto que a Dios alguna vez? No me responda. Pero si usted dice que no, yo le digo que yo sí. Y no lo digo con orgullo, digo, le he fallado mucho a Dios. De hecho, cuando yo estuve leyendo este libro, yo me haga de cuenta que me vi en un espejo. Esa es la verdad. ¿Sí? Mire, si me acompaña por favor al libro de Oseas, capítulo 1, versículos 1 al 9. Lo traigo en la versión del lenguaje actual, porque es la que más se me acomoda, no cree que mi entendimiento es grande. Dice el versículo 1, Dios le habló al profeta Oseas, hijo de Beri, cuando Jeroboam, hijo de Joás, era rey de Israel. Esto sucedió durante los reinados de Osías, Jotam, Ahaz y Ezequías en Judá. Lo primero que Dios le dijo a Oseas es lo siguiente. Cuidado, atento ahí, solteros. Dice, ve y cásate con una prostituta y ten hijos con ella, porque los israelitas me abandonaron y se comportaron como las prostitutas. No se apuren, solteros, Dios a ustedes no les va a decir eso, jamás. Dios ya lo hizo. Dice, Oseas obedeció y se casó con Gomer, la hija de Diblaim. Ella quedó embarazada y tuvo un hijo. Entonces Dios le dijo a Oseas, el rey Jehú ha cometido muchos crímenes en el valle de Jersel. Por lo tanto, en ese mismo valle derrotaré a su ejército, castigaré a los descendientes y acabaré con el reino de Israel. Por eso a tu hijo le pondrás por nombre Jersel. Jersel tiene dos significados, significa dispersar y plantar. Dios ahí iba a hacer algo. Dice, tiempo después, Gomer volvió a quedar embarazada y tuvo una hija. Entonces Dios le dijo a Oseas, a esta niña la llamarás por nombre Lo-ruhama, que quiere decir no compadecida, porque no volveré a perdonar ni a tener compasión de los habitantes del reino de Israel. ¿Se imagina, hermano, hasta dónde nos lleva el pecado? ¿Cómo nos apartamos de la gracia de Dios? No volveré a tener compasión. Un corazón verdaderamente temeroso de Dios, ese es su temor.
apartarse, que Dios aparte su misericordia, que Dios haga aparte su compasión de él. Ese corazón temeroso es el que lo alaba, es el que lo adora. Aquí Oseas, él decía que al pueblo le faltaba conocimiento, y más que conocer más acerca de Dios, era amar a Dios. Si amas tanto a una persona, ¿le serás infiel? Yo le pregunto, hermano, ¿qué tanto batalla usted en el área de perdonar? Yo pienso que es una de las áreas donde los seres humanos más batallamos. Y al menos yo lo digo por mí, porque sinceramente yo le digo, yo es una de las áreas donde más batallo y más lucha tengo. Y una de las armas que más utiliza el enemigo en contra de nosotros los seres humanos es la agresión. Tanto a nivel persona como a nivel nación. Las guerras de hecho por eso surgen a veces. Dice, cuando Gomer dejó de darle pecho a Lo-ruhama, es en el versículo 8, cuando Gomer dejó de darle pecho a Lo-ruhama, volvió a quedar embarazada, pero esta vez tuvo un hijo. Entonces Dios le dijo a Oseas, a este niño lo llamarás Lo-ammi, que quiere decir no mi pueblo, porque los israelitas ya no son mi pueblo y yo he dejado de ser su Dios. Se fija cómo el pecado va aumentando, va en aumento y va siendo la falla más grave. Aquí ya es un divorcio, es una separación. Ustedes ya no son mi pueblo, yo ya no soy su Dios, dice el Señor. Es una clara separación. Es tremendo. Fíjese, en la época de Oseas, yo la verdad pienso que estamos viviendo exactamente lo mismo. Si veo una diferencia en cuanto a Oseas le tocó compartir la palabra y ahora sería la fecha nada más. Pero estamos viviendo lo mismo. El pueblo era muy reacio, se resistía a escuchar el mensaje. Ahora pasa lo mismo. El pueblo se había hecho muy soberbio y estaba muy orgulloso, era muy orgulloso. Ponía su confianza en su prosperidad, en su posición política, en su ejército. Hoy las naciones ponen su confianza en lo prósperas que son. Confían en su ejército y en su posición política. Si nos enfocamos y vemos hacia las potencias, es lo que hacen. En aquel tiempo el rico se enseñoreaba del pobre y ahora sigue sucediendo lo mismo. Fíjese, pero en serio, el evangelio lo debemos de compartir en cualquier lugar, en el trabajo, en la iglesia, en la calle, donde quiera. Ahí a mi trabajo han ido mucho tipo de personas y yo les he compartido el evangelio y algunos no lo reciben con agrado, pero cuando el Espíritu te mueve, que seas insistente, el Espíritu hace algo maravilloso en esas personas. Le voy a dar el testimonio de una persona que iba mucho ahí a mi trabajo. Y yo lo veía que iba turbado a veces, y Dios me mueve a que le comparte el evangelio. Y yo empecé a compartirle el evangelio a él. A veces lo recibía con agrado y a veces se molestaba. Y luego iba y me hacía preguntas, como que alguien le decía, no, ahora pregúntale esto, y ahora pregúntale esto. Y me iba haciendo preguntas diferentes cada día. Y a veces Dios hacía cosas maravillosas, porque lo que yo le compartía como que él lo aliviaba. Y se iba positivo. Él era muy depresivo. A él le daban ataques de pánico. Era camionero. Dice que iba manejando por la carretera y de repente sentía así como ganas de llorar y se bajaba de la carretera y dice que se ponía a llorar, así que le escurrían las lágrimas. Y yo le decía, ¿pero por qué? Dice, no, pues no sé. Dice, es depresión. Entonces tanto le estuve yo compartiendo y en una ocasión me hizo una pregunta que la verdad no le pude responder. Yo apenas le iba a decir, no, ¿sabes qué? Pues no, le digo, no soy una Biblia, le digo, sé poco de la palabra. Y apenas le iba a decir que no le podía responder esa pregunta cuando llegó Saúl. Saúl en ese tiempo era el pastor de aquí. Y pareciera que Saúl venía escuchando las preguntas desde antes de que llegara ahí a mi trabajo.
Cuando se baja yo le dije, mira, él es mi pastor. Y luego dice él, a ver, tú respóndeme esto. Y ya le hizo las preguntas a él. Y Saúl, así como ráfaga, pum, 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 se las respondió todas. Y él se quedó así. Y luego le dice Saúl, a ver, ahora tú respóndeme lo que te voy a preguntar. Le dice, ¿cuándo te vas a congregar con nosotros? Dice, no, es que no ha llegado mi momento todavía. Dice, no, dice, tu momento llegó desde que te están compartiendo el evangelio. Dice, una cosa es que no ha llegado tu momento y otra cosa es que no te dejas alcanzar. Y ya nada más se quedó así. Después él seguía yendo, yo le seguía compartiendo el evangelio. Hubo momentos en que se ponía de genio, hasta respondía muy feo. Pero el Espíritu me movía a que yo le siguiera compartiendo. Después ya nada más a eso iba, a que le compartiera. Y en una ocasión yo estaba acostado ya y sonó mi teléfono y contesté y era él. Me dice, César, dice, me hablo para despedirme de ti. Me hubiera gustado hacerlo personalmente, pero compré un camión Kingur, dice, llevo todos mis muebles, me voy a vivir a la ciudad de León, Guanajuato. Le digo, qué bueno. Ya le decía lo mejor, oré tantito por él ahí. Y cuando ya colgó el teléfono, yo sentí una tristeza muy profunda en mi corazón. Y yo me arrodillé y levanté mis manos. Y yo dije, Señor, líbralo de accidente, Padre Santo. Líbralo de la muerte, Señor. Que su vida no sea tocada, por favor. Y así, después de un rato orando por él, ya me acosté. Y a los 2 días me habló por teléfono de allá de León, Guanajuato, y me dice, ¿sabes cuál fue mi despedida de Durango? Dice, cuando ya colgué, que estaba hablando contigo, estaba arriba de mi camión, lo eché a andar y avancé como 2 cuadras. Dice, a las 2 cuadras me cierra el paso un carro y se baja un individuo con una pistola y me la pone en la cabeza. Le repito, él era muy miedoso, lloraba por nada. Dice, sentí tanta paz, dice, que no me dio miedo. Me dice, te voy a matar. Dice que él le dijo, está bien, dice, me vas a matar. Dice, pero solamente dime por qué lo haces, qué te debo o qué te hice. Dice, le dio muchísimo coraje y se enojó más fuerte cuando le dije que me dijera algo, que me diera una explicación, pues qué te debo o qué te hice. Y dice que se enojó más y le dio un puñetazo y ya se bajó. Dice, esa fue mi despedida de Durango. Yo le dije, Víctor, cuando tú colgaste, le dije, yo sentí una tristeza muy profunda en mi corazón. Le dije, yo me arrodillé y oré por ti. Yo le pedí a Dios que cuidara tu vida, que no te fuera a pasar nada. Ahí escuché yo cómo él se quebrantó hablando por teléfono. Después teníamos comunicación así más o menos permanente. Él me hablaba seguido, a veces le marcaba yo. Y él me dice, oye César, dice, ando buscando una iglesia cristiana acá en León. Digo, qué bueno. Tiempo después me dijo que ya estaba yendo él a una iglesia cristiana. Pasó mucho tiempo y en una ocasión fui por mi esposa al trabajo, y ahí sonó mi teléfono y era él. Y me dijo, César, dijo, pues ya ves que hacía mucho que no nos comunicábamos. Digo, sí. Dice, te hablo solamente para decirme que me dio un infarto. Le pasaron tantas cosas, fue muy accidentada su vida. Ese cambio al irse para León, Guanajuato no fue para bien. Ya quedé yo de marcarle y ya no le marqué. Como a los 8 días me habla un familiar de él. Dice, oye César, ¿sí sabías que Víctor murió? Fíjese, él murió. Pero lo que me produce gozo es que él conoció de la palabra. Era una persona reacia, ponía resistencia al evangelio. Y así como esa historia, ahí en mi trabajo han pasado muchas. Han llegado personas del crimen organizado, sicarios. Pero cuando Dios te mueve a que le compartas el evangelio a una persona, no importa cómo sea la persona, no hay miedo, no hay temor, porque el Espíritu está contigo. No voy a ahondar mucho en estos temas porque nos extenderíamos mucho, pero tendría yo muchas cosas que contarles de ese tipo.
Nada más les explico así tantito. En una ocasión llegó un sicario y lo detecté yo que era sicario por su modo de ser. Y luego llega y yo tenía un folleto cristiano ahí pegado en la pared. Y me dice, ¿eres cristiano? Y así mismo de fuerte le dije, ¿y también tú? Él solamente me dice, no, dice, yo conocí de Cristo en un penal federal de los Estados Unidos. Después él caía frecuentemente ahí, yo le compartía palabra y él sabía Biblia, sí sabía. Pero bueno, esa ya es otra historia. Dice, entonces nos quedamos en que Dios no se compadecería ya de Israel. Los mensajes de Oseas, bueno, yo saqué aquí 3 puntos. Uno de ellos es Oseas acusaba. Oseas podía ver la magnitud del juicio o castigo por lo que estaba viviendo el pueblo. Y finalmente Oseas da palabras de esperanza. ¿Cuántos pueden reconocer o decir amén? Porque saben que en Dios siempre hay esperanza. ¿Puede repetir conmigo, hermano? Fuerte. En Dios siempre hay esperanza. Amén. Oseas acusaba. Mientras más sacerdotes, en el versículo 7 del capítulo 4, dice, mientras más sacerdotes había, más gente pecaba contra mí. Por eso, en vez de premiarlos, los voy a humillar. Con las ofrendas que da mi pueblo para el perdón de sus pecados, ustedes hacen negocio. Por eso hacen todo lo posible para que el pueblo siga pecando. ¿Se imagina? Y eran los sacerdotes lo que hacían eso. Dice la Biblia que no hay nada nuevo bajo el sol. Dice, la verdad es que castigaré tanto al pueblo como a los sacerdotes, pues ambos se han alejado de mí. Por eso, aunque coman mucho, siempre se quedarán con hambre. Y por más que traten de tener hijos, jamás los tendrán. Jamás llegarán a tenerlos. Mientras más sacerdotes había, más gente pecaba contra mí. Por eso, en vez de perdonarlos, los voy a humillar. Wow. El pueblo se olvidaba que Dios los había liberado de la esclavitud y los había bendecido en gran manera, muchísimo los había bendecido. Oseas acusaba. Él le hablaba al pueblo, veía la magnitud del pecado. Oseas describía el castigo o juicio. Escúchenme, sacerdotes, capítulo 5, versículo 1 al 7. Escúchenme, sacerdotes, atiéndanme, jefes de Israel, préstenme atención, familiares del rey. Yo los voy a juzgar y a castigar, porque han engañado a mi pueblo, hicieron a Israel aún más rebelde, lo obligaron a adorar otros dioses en los santuarios de Mizpa y de Tabor. Versículo 3. Israelitas, yo sé cómo se portan ustedes. Se portan como una prostituta, porque adoran a otros dioses. No me reconocen como su Dios, ni se arrepienten de su maldad. Ustedes son tan malos y orgullosos que acabarán por ser destruidos. Lo mismo pasará con Judá. Pero un día me buscarán y llevarán como ofrenda sus vacas y sus ovejas, pero no podrán encontrarme. Yo los abandonaré. Se han portado como una adúltera, me han engañado.
adoran a otros dioses. Fíjese, esta es una gran historia de amor, ¿eh? Aunque usted esté escuchando esto, esta es una gran historia de amor. Yo nada más me pongo a pensar, imaginando a un hombre, a una mujer, tiene su esposo, tiene su esposa, y su esposo o su esposa le falla una y otra vez en fornicación, en adulterio. ¿Usted lo perdonaría? Esta es una historia de amor irracional. Dentro del razonamiento humano no cabe. Solo Dios lo puede hacer. A veces para perdonar una sacada de lengua tardamos tiempo. O hay alguien que diga, no, yo sí perdono. Yo eso lo digo, hermano, porque la verdad, cuando yo estaba leyendo esto, yo me vi en un espejo. No lo digo con orgullo, pero es la verdad. Nos falta más amar a Dios. Si ahorita Jesús se parara aquí enfrente y a ti, Betel Sur, te dijera, específicamente a ti, Betel Sur, porque a veces Dios tiene cosas específicas para ciertas iglesias. No todas las iglesias son el modelo a seguir, sí se puede aprender de ellas, pero hay que dejar obrar a Dios específicamente para la congregación donde tú perteneces. Si hoy se parara Jesús aquí y lo estuvieras viendo y Él te dijera, iglesia, levántate, llénate de poder, vístete de hermosura, porque yo vengo por ti. ¿Qué haría usted, hermano? Tal vez se pondría en ayuno, tal vez buscaría la llenura del Espíritu Santo, tal vez se pondría en oración, se alimentaría más de la palabra. Dice Oseas, entre más conozcas a Dios, es más difícil que te separes de Él. Entre más veas de dónde Dios te sacó, es decir, mira para atrás y recuerda dónde estabas. Dios te liberó, Dios te sacó de la esclavitud. Hoy Dios te ha bendecido grandemente. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo digo amén. Yo he sido muy bendecido. ¿Qué harías, iglesia? Tal vez pensarías que soy yo el que te lo está diciendo, o si sientes que es el deseo de Dios, que te pongas en ayuno, que te pongas en oración, que te alimentes de la palabra, que busques más de Él, que lo ames más. A veces nos cuesta tanto trabajo poder ayunar, y más en estos días, ¿verdad? Tamalitos, menudo, barbacoa. Pero yo creo que esto siempre lo debemos hacer. Hoy estamos viviendo unos tiempos bien difíciles, y yo sí creo que la segunda venida de Jesús está próxima. Puede tardar años, no importa, pueden ser 10, 20, 30, o a lo mejor el año que entra, o a lo mejor mañana. Pero fíjese lo efímero de la vida, Decía mi abuelita, dice, la vida es un suspiro. Tú haces esto y ya se acabó. Y te faltará tiempo para poder hacer muchas cosas. A veces el tiempo se acorta y ya no hay tiempo de hacer cosas. Dice la palabra que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado, porque llegará el momento en que no lo encontraremos. Así es de que si lo quieres empezar a buscar mañana, yo te digo que el mañana es hoy. Qué bárbaro. Tremenda la palabra, hermosa palabra, poderosa. En Dios siempre hay esperanza. Finalmente el profeta da unas palabras de esperanza. En el capítulo 14, versículos 1 al 6.
Oseas le dijo al pueblo: Israel, Israel, tu maldad te ha hecho caer. Arrepiéntete y regresa a tu Dios. Llega ante Él con esta oración: Dios mío, tú eres bueno, perdona nuestros pecados y acepta nuestras alabanzas. Asiria no puede salvarnos, ni con todos los carros de guerra. Así que no volveremos a adorar a dioses que hemos fabricado. Solo en ti, Dios nuestro, encuentra el huérfano ternura. ¿Está de acuerdo, hermano? Dice el Señor en el versículo 4, dice: Dios le dijo a los israelitas: ya mi enojo se ha calmado. Ahora voy a mostrarles cuánto los amo, y no volverán a ser rebeldes. Haré que prosperen. En Dios siempre hay esperanza. Wow. ¿Ve alguna diferencia, hermano, entre el tiempo que estamos viviendo ahora y el tiempo de Oseas? Yo veo prácticamente lo mismo. Dice la palabra que no hay nada nuevo bajo el sol, y los seres humanos como que caemos en un círculo de pecado. Caemos en un punto, luego dando vuelta y volvemos a lo mismo. Y la verdad es que Dios merece toda la honra, toda la gloria, solo Él, nadie más. A veces ponemos cosas más en alto que a Él sin darnos cuenta, y a veces hasta dándonos cuenta lo hacemos. Y Él está siempre ahí para perdonarnos. Él nunca está enojado, pero sí lastimamos mucho su corazón, mucho, y lo hacemos una y otra vez. Dice que el que más ama, más sufre. Y amor como el de Dios no hay. Nadie puede amar como Dios ama. Cuando Israel caía en pecado, era muy común que los pueblos venían y se enseñoreaban de ellos. Israel perdía las batallas. Llegaban los madianitas, les robaban el trigo, les mataban a sus animales o se los robaban, destruían sus plantíos, los humillaban de una manera muy fea. El pecado tiene consecuencia, hermano. Dios perdona, pero hay consecuencia. Una vez me decía una persona, dice: oye, Dios es bueno. Amén. Le digo: Dios es bueno. Dice: bueno, ¿y por qué no me perdona? Le digo: pues porque no te arrepientes. Sí, dice: yo ya me arrepentí, ya le pedí perdón. Le digo: si ya te arrepentiste y ya pediste perdón, ya te perdonó. Dice: pero ¿por qué me pasa esto? Le digo: el pecado tiene consecuencia. El alcoholismo es pecado, el alcoholismo. Un alcohólico se arrepiente y Dios lo perdona, pero a lo mejor el alcohólico ya tiene cirrosis, ahí está la consecuencia. En Dios siempre hay esperanza. En el capítulo 2, no, perdón. Sí, es el capítulo 2, versículos 19 al 23. Dice: Israel, Israel, yo volveré a casarme contigo y serás mi esposa para siempre. Cuando tú seas mi esposa, realmente llegarás a conocerme. Seré para ti un esposo fiel, sincero y lleno de amor. Yo soy el Dios de Israel y te juro que así será.
Israel, cuando llegue ese día, yo haré que el cielo derrame su lluvia sobre la tierra y que la tierra produzca trigo, vino y aceite en abundancia. Y así el valle de Jezreel prosperará. Te daré la tierra y serás solamente para mí, y te diré: no eras mi pueblo, pero ahora ya lo eres. Tú por tu parte me dirás: y tú eres mi Dios. Qué capacidad de perdonar tiene el Señor, incomparable. No hay nadie como Él. Gracias por la cruz, Padre Santo. Gracias por ese sacrificio, Padre Santo, donde tú por amor te entregaste por cada uno de nosotros. Nunca sabremos, Señor, cuánto costó ver nuestros pecados en la cruz. No hay nadie como tú, Padre Santo. Nadie. Perdona nuestros pecados, Padre Santo, por cuanto nos hemos alejado de ti, Señor. Perdónanos. Por cuanto te hemos fallado, Señor. Por cuanto hemos puesto algo más en alto que a ti, Padre Santo. Perdón, Señor. Derrama tu gracia, Señor. Derrama tu misericordia sobre este pueblo, Padre Santo. Gracias, Señor. No hay nadie como tú, Padre Santo. No lo hay. Que no olvidemos de dónde nos has sacado. Nos liberaste de la esclavitud y nos has bendecido en gran manera, Padre Santo. Nadie lo puede hacer ni lo hace como tú, Señor. Tuya es la gloria, Señor. Tuyo es el reino y tuyo es el imperio, Señor, por los siglos de los siglos, Padre. Enséñanos a caminar contigo, Padre Santo, hombro con hombro, Señor, hasta que establezcas tu reino, Señor, aquí en la tierra, Padre Santo, hasta que alcances tus sueños, Señor. Tú eres el invitado de honor, Señor, a cada reunión aquí en este lugar, Señor. ¿Sabe? Cuando el rey Salomón decidió edificar un templo para Dios, hay estudios que dicen que el rey Salomón recibía 22 toneladas de oro por año. Esto no está en la Biblia, son estudios. Que recibía 22 toneladas de oro por año de lo que le pagaban de impuestos las provincias que estaban bajo su gobierno. Y el rey Salomón decide edificar un templo para Dios. Me imagino el templo debe haber estado muy hermoso, pero tiene una reflexión él y dice: Señor, pero ¿cómo es que tú habitarás en este templo que yo estoy edificando para ti, si tú no necesitas nada hecho por manos de hombre, ni necesitas ni quieres? ¿Cómo es que habitarás tú aquí, Señor? Y tiene una reflexión, dice: tú elegiste como tu habitación los cielos y como estrado de tus pies la tierra. Los cielos de los cielos, Señor, no te pueden contener, mucho menos este templo que yo he edificado para ti. Eres grande, Señor, eres infinito. Aún el universo te queda pequeño, Señor. Solamente tú, siendo infinito, pudiste crear algo infinito. Y ese es el Dios que nos perdona una y otra vez. Ese es el Dios que debemos de obedecer y de seguir. Cierro con esto, con una oración. Si gusta, puede cerrar sus ojos y reclinar su cabeza. Padre Santo, te damos la gloria y te damos la honra, Señor, por todo lo que tú haces y has hecho en cada uno de nosotros, porque nos perdonas, Padre, porque muriste por nosotros en la cruz, Señor. Perdón, Padre Santo, porque nos olvidamos a veces de dónde nos sacaste, que nos liberaste de la esclavitud y nos has bendecido grandemente, Padre. Gracias, Señor. Tuya es la gloria, Señor, y tuya la honra. No hay nadie como tú, Padre Santo. Que Dios le bendiga, hermano, y espero que este mensaje le sea de bendición, que le sirva para que se acerque más a Dios, para que lo busque, para que lo ame más, y que nunca olvidemos de dónde nos ha traído el Señor. Dios le bendiga, hermano.
Que tenga una buena tarde. Dios es bueno. ¿Por qué no nos ponemos en pie? Y gracias nuevamente, hermano César, por este tiempo de compartir con nosotros de todo su corazón. Yo sé lo poco que lo conozco, creo que hay mucho cariño, mucho amor entre nosotros. Digo poco porque aunque tenemos tiempo, no hemos pasado quizás el suficiente tiempo, pero el suficiente para saber que es un hombre que ama mucho a Dios. Vamos a permitirle a Dios, como lo ha estado haciendo desde un inicio, que siga hablando a nuestras vidas mientras los músicos nos dirigen en una alabanza. Yo te voy a pedir simplemente que reflexionemos. Yo creo que César fue muy claro en lo que la Biblia nos está hablando, cuánto nos ama Dios, cuánto realmente Dios nos ama, cuánto Él ha dado para nosotros, que aún nosotros siendo rebeldes, aún nosotros siendo negligentes a lo que Él ha hecho para nosotros, Él sigue amándonos, sigue perdonándonos. Y el propósito de todo este libro es hermoso, una gran carta de amor de Dios hacia el hombre. ¿Cuántas veces no le fallamos? ¿Cuántas veces ahora viene el día último y todos o muchos acostumbramos a hacer promesas? Este año me voy a poner a dieta, y este año voy a hacer ejercicio, clásicos, ¿verdad? Entre muchas otras cosas. Y si somos muy cristianos, este año voy a ayunar, ahora sí, como decía, este año voy a hacer esto, y le fallamos. Pero en lugar de solamente culparnos, solamente justificarnos, decirle: Dios, perdóname, porque ahora yo sí quiero estar delante de ti y confiar en Él totalmente. Yo te voy a invitar que reflexionemos ahí en nuestro lugar, y ahorita un momento más me gustaría hacer algo también. Pero ahí vamos, ¿por qué no cierras tus ojos? Vamos a cantarle a Dios. Igual si estás ahí en tu casa, yo te invito que reflexionemos delante de Dios cuánto Él nos ama. Amén. Nunca
tu lugar. Si alguien quiere hacer una oración, Señor, te pedimos en esta hora, Señor, que tú nos perdones. Y si tú sientes hacerlo de todo corazón, tú díselo ahí. Quizás algo como eso, Señor, ¿cuántas veces yo te he fallado, Señor, y tú me has perdonado, Señor? ¿Cuántas veces yo te he pedido perdón y tú lo has hecho, Señor? Y en esta tarde, Señor, queremos nuevamente ponernos delante de ti, exponernos delante de ti, Señor, y decirte nuevamente, Señor, perdona todos mis pecados, perdona todas mis faltas, Señor. Cuántas veces te he prometido, Señor, y te he fallado, y tú aquí estás amándonos nuevamente, Padre, porque tú amas a esa esposa infiel, Señor, y nosotros hemos sido esa esposa infiel muchas veces, Señor. Gracias porque tú nos sigues amando, Señor, a través de ese ejemplo del profeta Osea, Señor. Tú nos sigues mostrando el día de hoy que tú nos amas, Padre. Díselo ahí en tu corazón, dile, Señor, perdóname, Señor, porque yo, aunque te he fallado, Señor, tú sigues bendiciéndonos, Señor. Tú sigues dándonos trabajo, sigues dándonos el alimento, Señor, la salud y tantas cosas, Señor, que tú nos sigues amando, Señor. Gracias te damos por ello, Padre. Aquí están nuestras vidas, díselo de todo corazón, dile, Señor, aquí está mi vida, yo te entrego nuevamente mi vida, Señor. Yo me acerco nuevamente a ti, Señor, para que tú me ayudes, que tú me guíes en todos mis caminos, Padre. Gracias te damos en esta hora, Padre, te bendecimos. Oh, gracias, Señor. Digno, Señor. Oh, gracias, Padre. Amén. Me voy a permitir leer, si me permite, hermano César, el último verso de este libro. Creo que habla y cierra muy bien lo que acabamos de escuchar en esta mañana. Y dice así, el último versículo de este libro, capítulo 14, dice: si alguien es inteligente y sabio, debe prestar atención a este mensaje. Estoy leyendo la misma versión que estaba leyendo usted. Dice: todo lo que Dios hace es correcto y la gente buena sigue su ejemplo, pero los malvados son desobedientes, por eso Dios los destruye. Debemos prestar atención a este mensaje que Dios nos ha hablado en esta hermosa tarde. Amén.